Vivimos tiempos de inestabilidad, de oportunismo, de violencia y de caída de valores que creíamos fundacionales. Y no es una percepción abstracta, es algo real, es un hecho. Enciendes la televisión, la radio o das una vuelta por las redes sociales y este inicio de año ha sido francamente fuerte. Ejecuciones de ciudadanos indefensos en Estados Unidos, crímenes de lesa humanidad en Irán, secuestros de presidentes, la Unión Europea silbando, da igual cuando leas esto, accidentes mortales de tren, hombres soñando con levantar resorts sobre las cenizas de miles de gazatís asesinados, los efectos de un cambio climático cada vez más feroz. Vivimos en un mundo donde vuelven proyectos autoritarios y ultracapitalistas que permiten y dan alas a aprovechados, especuladores, defraudadores, chiflados y violentos a hacer lo que les apetezca o, mejor dicho, lo que más les convenga. Y normalizar es aceptar. Normalizar es bajar la cabeza, ponerles una moqueta roja, es quitar gravedad al asunto. ¿Podemos normalizar la violencia y el racismo institucional que supone que un alcalde deje debajo de un puente a 400 personas porque son pobres y negras? ¿O las miles de muertes en el Mediterráneo? La extrema derecha dibuja un mundo donde los derechos humanos y el derecho internacional son papel mojado. Los conflictos se acumulan y cada vez resulta mucho más difícil imaginar un futuro próximo amable, simplemente. Y mientras, el día a día de cualquiera te pasa por encima porque no te da la vida. Esta inquietud social entra en casa. Se acentúa cuando sube el alquiler, cuando la factura pesa, cuando los servicios públicos van al límite. Hay mucha gente que siente que hace todo lo que se supone que tiene que hacer y aún así vive con la preocupación de que no sea suficiente o de que todo pueda ir para atrás. Y en este contexto no falta quienes utilizan y fomentan el malestar, el insulto para dividir, para generar cortinas de humo y así ocultar el robo que supone a las arcas públicas la exención, por ejemplo, sin ir más lejos, del impuesto de sociedades. ¿Vamos a permitir que Quirón o Rivera Salud se sigan forrando a costa de nuestra salud y de la sanidad pública? ¿Podemos siquiera normalizar no poder pagar una habitación para vivir? ¿Podemos aceptar que le corten la luz a una familia vulnerable? ¿Que desahucien a personas sin ninguna alternativa habitacional? ¿Podemos aceptar eso? La respuesta por parte del Partido Popular es clara y la Cañada Real, desgraciadamente, es un muy buen ejemplo de ello, pero es inadmisible. Y déjenme salirme un segundo del guión, pero es que la actualidad últimamente va francamente pesada. ¿Podemos normalizar que personas como Héctor de Miguel se aparten de lo público por hacer humor y señalar a carroñeros e intoxicadores a sueldo? ¿Hemos aceptado ya que mujeres como Sara Santaolalla o Elena Reyes soporten acoso y amenazas de muerte a diario? ¿Podemos? Porque este es el clima político que algunos nos proponen y tiene mucho que ver con este decreto, porque ni podemos ni debemos aceptarlo, claro está. Cuando hablamos de avances autoritarios, nos referimos a las redadas masivas y asesinatos perpetrados impunemente por el IS. Nos referimos a que la vida de un pueblo entero, como el palestino, el congolés o el iraní, puedan ser tratados como prescindibles, sin derecho alguno. Nos referimos a las amenazas al pueblo de Groenlandia para hacerse cual piratas con materias y rutas comerciales. Este clima político por el que avanzan personajes como Trump, Putin, Netanyahu o Orbán pretenden que vuelva otra vez a España algunos de los aquí presentes. Usar el poder público no para proteger, sino para intimidar y para robar, que de eso saben muchísimo. No para garantizar derechos, sino para dividir y para normalizar la desigualdad. Intentan imponer la idea falsa, señorías, obviamente, que cada cual se salva, pues solo, que en un mundo cada vez más desigual e incierto, pues uno puede salir adelante sin derechos, sin servicios públicos, sin protección colectiva, solo con su chequera y haciendo burpees. Y no es un chiste, es su idea de país que les tendría que caer la cara de vergüenza. Por eso, la pregunta obligada, diría el señor Feijóo, pero hoy ausente del debate, se lo pregunto al Partido Popular, se lo pregunto a Vox, evidentemente. ¿Creen que la ciudadanía es estúpida, señorías? ¿Lo creen de verdad?
Mientras sus socios proponen deportaciones masivas, burradas nazis, como por ejemplo la teoría del gran reemplazo, o amenazas a barcos de salvamiento como el Open Arms, este gobierno lo que va a promover es una regularización masiva. Porque son nuestros vecinos, porque viven aquí y porque se merecen al menos los mismos derechos, señoría. Mientras ustedes rinden pleitesía básicamente a fondos buitres, este gobierno quiere dar garantías habitacionales. Un país no se construye desde la deshumanización, el castigo y el espabilese quien pueda. No uno democrático al menos, que eso es lo que no entienden ustedes. Cuando el mundo y la vida se vuelven inestables, ¿qué es lo que realmente sostiene la vida, señorías? Pues fíjense, los derechos. Los derechos. Lo que sostiene la vida es lo público, los servicios públicos, lo que sostiene lo común y la buena política. Este Real Decreto responde la pregunta. No es un eslogan, son decisiones concretas que sostienen vidas concretas. Cuando las pensiones se revalorizan y no pierden poder adquisitivo, eso significa seguridad vital, vital. Eso es lo público funcionando. Cuando impedimos que nadie se quede sin luz o sin agua por no poder pagar, no hablamos de privilegios, no, hablamos de derechos básicos. Eso es lo público funcionando. Cuando una familia vulnerable no es expulsada sin una alternativa habitacional, cuando se ponen límites al abuso y se, por lo tanto, protege la convivencia, eso es lo público funcionando. Cuando el trabajo aporta estabilidad y no angustia permanente, cuando existe una red de protección social y la gente puede planificar su vida, eso es lo público funcionando. Por todo eso es tan grave que hoy el Partido Popular, porque de Vox no esperamos nada, y Junts anuncian que van a votar en contra de este Real Decreto. Porque esto no es un trámite parlamentario más. No lo es. Es una elección política miserable y falsaria. Porque mienten. Mienten todos ustedes. Per què menteix, senyora Nogueras? Digui-ho. Per què menteix que aquest decret, i diguen que aquest decret desprotegeix a la gent front a les ocupacions, per exemple? Perquè és simplement mentida. Saben per què menteixen? Menteixen perquè els fa vergonya el seu vot. Quants dels seus diputats tenen interessos immobiliaris? Quants? Diguem la veritat com a mínim, que la ciutadania entengui el perquè dels vots d'alguns dels diputats i dels grups actuals. Sí. Menteixen perquè els fa vergonya, perquè és inexplicable un vot en contra d'aquest decret. Fixin-se que les pensions no són molles, són el dret que ens hem guanyat tots els treballadors i treballadores. Tenir aigua i llum és un dret fonamental, no un regal. Tenir sostre és un dret i una obligació de qualsevol govern. Termino. Este decreto es necesario, este gobierno sabe dónde está, sabe en qué contexto se mueve y sabe perfectamente a qué va a legislar. Va a legislar para un gobierno decente, para políticas decentes y para proporcionar seguridad y estabilidad no solo a los ciudadanos de este país, sino también al entorno internacional. Para eso estamos, señoría. Gracias. Y los que no, que lo expliquen. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figueredo Álvarez Sala. Muchísimas gracias. Bueno, intervenimos hoy en un día en el que estamos absolutamente impresionados e impactados con un accidente terrorífico en España que nos ha dejado más de 40 muertos. Un accidente con el que se confirma la evidencia. La corrupción mata, señor ministro, y la invasión que ustedes están promoviendo en España también mata. Una corrupción de la cual parece que la señora de Sumar
que forma parte de este gobierno parece que no se ha enterado. Tenemos a un ministro que ha mentido de forma explícita diciendo que unas vías se habían arreglado y que estaban totalmente cambiadas, y nos hemos dado cuenta hace poco de que es mentira, en términos objetivos, falso. Un ministro que miente a los españoles sobre las consecuencias o sobre las causas de un accidente que nos ha dejado muertos en España. Y eso a Sumar parece que le da exactamente igual. Porque cuando pusieron ustedes a Koldo como consejero de Renfe, ¿qué se pensaban? ¿Que eso no iba a provocar muertes? Cuando ustedes pusieron a un amigo íntimo del presidente del gobierno y le colocaron en una dirección general dedicada a la vivienda de forma específica, ¿se pensaban que eso no iba a tener consecuencias? Cuando pusieron al jefe de gabinete del Partido Socialista, a un jefe de gabinete del Partido Socialista en Correos, incluso en la empresa que se dedica a la fabricación, empresa nacional que se dedica a la fabricación del combustible nuclear, ponen ustedes al que había sido contable del Partido Socialista, a la señora Pardo de Vera, que a día de hoy está imputada como presidenta de Adif. ¿Qué se creen? ¿Que eso no tiene consecuencias? Lo estamos viendo, y quien paga las consecuencias de eso son los españoles. Óscar Puente miente, y todavía, en esta situación, todavía vemos las noticias de diciembre del 25, en la que sale el gobierno y dice: vamos a renunciar a 60.000 millones de euros de los fondos europeos, que ustedes decían que eran fundamentales para España. Dicen que renuncian a 60.000 millones de euros de los fondos europeos, cuando en España el ministerio de Óscar Puente, por cierto, solo ha sido capaz de ejecutar un 31% de los fondos europeos. Es que las mentiras del gobierno y su corrupción han matado ya a muchos españoles, unos servicios públicos que son absolutamente inutilizables. Y viene la señora de Sumar, muy digna, y dice: ¿qué idea de país tienen? Tenemos una idea de país en la que el gobierno no mienta. Tenemos una idea de país en la que los españoles puedan mejorar y perseverar en la vida. Una idea de país en la que los servicios públicos funcionen. Una idea de país en la que las trenes no tengas que jugarte la vida. Una idea de país que esté dirigido para los españoles. Porque a usted, señora, quien le votan son los españoles. No le votan las personas, no lo sé, de Argelia o de Marruecos. A usted le votan los españoles. Los españoles. Y lo que quieren los españoles es un país en el cual funcionen los servicios públicos. Y decimos que el ministerio de Óscar Puente, de Transportes, ha ejecutado el 31% de los fondos europeos. Pero es que el Ministerio de Energía, en el único país de Occidente que ha sufrido un apagón total, ha ejecutado el 8,8% de los presupuestos europeos. Es que son ustedes un puto desastre, y quienes mueren por culpa de su corrupción son los españoles. Y vienen aquí y nos dicen que van a subir las pensiones y el ingreso mínimo vital. Ustedes prometen y prometen, importándoles un bledo la sostenibilidad del sistema. Ustedes saben perfectamente que con cada subida de las pensiones que ustedes han prometido, sin llevar a cabo las reformas necesarias del sistema, lo que están haciendo es agotar el sistema de pensiones. Ustedes saben perfectamente que en 10 o 15 años, como sigan por esta senda, saben que no habrá pensiones. Ustedes lo saben perfectamente, pero a ustedes les importa un bledo, porque ustedes ya no estarán aquí. Y ese es precisamente el problema de su sistema, el del bipartidismo, que van deteriorando cada día más el gobierno, el Estado, los servicios públicos, porque saben que dentro de 4 o 5 años ustedes no estarán. Y el problema tendrá que aguantar lo otro. Y el siguiente gobierno que llegue se encontrará con un Estado quebrado, con unas pensiones absolutamente impagables, con una deuda disparada y con un déficit público absolutamente insostenible. Vienen ustedes a decirnos también que a partir de ahora los parados no tendrán que hacer la declaración del IRPF y que no tendrán una retención del IRPF. Es decir, que ahora sí. Es decir, que ahora sí la tienen. Menuda vergüenza. Señor ministro, habla usted de el régimen de los bomberos y agentes forestales, un adelanto de la jubilación. Señor ministro, ¿aprobaron en noviembre del año 24 la ley de bomberos y de agentes forestales? ¿Por qué no lo introdujeron ahí? ¿Por qué esperan para meterlo en un decreto casi 2 años después? ¿Por qué? Porque son ustedes unos chapuceros, porque ustedes solo
gobiernan a golpe de titular y solo buscan la estrategia específica para aprobar sus medidas. Hablan ustedes de la compatibilidad de los sanitarios con el trabajo y la pensión. Es acojonante. La solución que ustedes le dan a los sanitarios españoles es que compatibilicen su jubilación con trabajo, sabiendo que la jubilación no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque los sanitarios españoles solo cotizan para su jubilación por una porción ínfima de su sueldo. Porque otra parte de su sueldo no cotiza como tal. Son las horas extras, son las guardias. ¿Sabían ustedes que hay convocada una huelga general de sanitarios en toda España a partir del 16 de febrero y que nadie dice nada? ¿Saben por qué? Porque tienen ustedes a los medios de comunicación comprados, porque tienen ustedes a los sindicatos comprados, porque los tienen comprados solo para mantener su gobierno y sus mentiras. Viene usted y nos habla también de vivienda y la garantía del suministro eléctrico y el bono social. Traen la enésima prórroga a la imposibilidad de lanzar a los ocupas. Enésima prórroga, por cierto, la anterior fue apoyada por el Partido Popular. Tomen nota, tomen nota. Enésima prórroga para impedir que a quienes no pagan la vivienda y están usurpándole el derecho al propietario legítimo, no se le pueda expulsar. Y vienen ustedes y dicen, no, ahora la administración pública va a pagar una mínima porción del coste y tal. Es decir, que ahora los ocupas no solo van a tener la legitimidad para ocupar, sino que además ya tampoco van a tener ni siquiera la presión moral. No, bueno, a usted ya le pagará la administración pública, cosa que además sabemos que es mentira. Con sus normas, entre el año 2020 y el año 2025, el número de viviendas disponibles para alquilar ha caído un 50%. Un 50%, hay la mitad de viviendas de las que había en el año 2020, por su culpa. Y entre tanto han metido ustedes en España a 3 millones de personas. ¿Qué piensan que va a provocar esto? Una subida terrorífica de los precios. Por cierto, la primera rebaja penal a la ocupación la introdujo el Partido Popular en el año 2005. También son cómplices en esto. Por cierto, los impuestos a la vivienda suponen el 30% del precio. El 30% del precio de una vivienda en España son impuestos. ¿Por qué no empiezan a cambiar eso? Vienen ustedes y nos hablan de los servicios sociales y de las personas vulnerables. ¿Sabe usted que el Observatorio Estatal de Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, da una cifra y dice que en el año 2025 se murieron 90 personas cada día en una lista de espera en la dependencia? ¿Qué nos vienen a contar aquí con un parche de un Real Decreto? 90 personas al día se mueren gobernando Sumar. Por cierto, esta señora que tan estupenda se pone, 90 muertos al día en una lista de espera por la dependencia. Hablan ustedes del IRPF y del impuesto de sociedades, que las ayudas de la DANA no tendrán que cotizar en el IRPF. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Menuda puñetera vergüenza, quien lo ha perdido todo, pretender ni siquiera hacerlo en primera instancia. Cuando diseñaron las ayudas de la DANA, ¿por qué no metieron esto directamente? Señoría, finalice. Sí, señor, ya termino. Y hablan usted, por último, de las ayudas eléctricas que incorporarán a los vehículos eléctricos, a los vehículos chinos. A los vehículos chinos. ¿Sabe usted que los vehículos chinos en el último año han duplicado su cuota de mercado, mientras que la industria española y europea cae? Eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina y la vergüenza. Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial. ¡Asesinos! Señor Figaredo. Un momento, señor Figaredo. Un momento. Su compañero finalice. Un segundo. Señor Figaredo, le pido que retire esa última aseveración de llamar asesinos en base al reglamento. Si no, le tendré que llamar al orden. Dígame sí o no, simplemente, por favor. La corrupción... Señoría. Será retirada del diario de sesiones y le llamo al orden por primera vez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Garrido Jiménez.
Señorías, antes de comenzar mi intervención, quisiera expresar las condolencias del Grupo Parlamentario Socialista a todas las víctimas y sus familias y amigos de los afectados, de los fallecidos en los accidentes de Adamuz y de Gélida. Nuestras máximas condolencias. Señor Figaredo, esto debería ser el templo de la palabra, no el de la mala educación. Es usted un mal educado. Sin más, va de malote porque no tiene argumentos. Y se nota la calidad del debate de un diputado porque cuanto más se eleva el tono, menos argumentos tiene. Y usted es la mayor exponente de esa falta de argumentos. Miren, hoy vamos a votar unos que sí y otros vamos a votar que no. Les voy a decir a quiénes van a votar que no una gran parte de este hemiciclo. Van a votar en contra de 13 millones de pensionistas. Van a votar en contra de 785.000 familias vulnerables, en contra de los afectados por la Dana, en contra de los afectados por los incendios, en contra de las personas en desempleo, en contra de 24.000 bomberos forestales, en contra de 6.000 guardas forestales y agentes medioambientales, contra los médicos de familia y sus pacientes, contra los pediatras y los niños y las niñas a los que los atienden, contra los agricultores y el sector primario, en contra de 3,43 millones de autónomos, en contra de 8.132 ayuntamientos, en contra de las comunidades autónomas, de las familias que quieren mejorar el confort y la eficiencia de sus viviendas, en contra del sector de la automoción y de las ventas de los vehículos eléctricos. Van a votar en contra de millones y millones de personas de nuestro país y de importantes sectores productivos. El Grupo Socialista dice sí. Votamos a favor de las personas vulnerables, de los pensionistas, de los niños, de los forestales. Votamos a favor de todos ellos. Miren, este decreto es un decreto 100% social, de medidas coherentes. El año pasado la excusa era un palacete, ¿se acuerdan? Luego convalidamos el decreto prácticamente con las mismas medidas, pero tenían esa excusa, la del palacete. Este año la excusa son los desahucios. Pero lo que realmente vemos es eso, excusas. Ustedes refrendan su modelo de castigo a la ciudadanía. Ya lo vimos con Feijóo, ya lo vimos con Rajoy, que castigaba a la ciudadanía. Lo que pasa es que ahora no se atreven a gritar desde la tribuna que se jodan, como cuando ustedes recortaban los derechos a nuestros conciudadanos. Eso hacían y eso quieren seguir haciendo. ¿Y qué dejamos para Vox? ¿Qué dejamos para Vox? Veremos dentro de poco al señor Abascal, que es el rey del cosplay, vestirse de agricultor del Corte Inglés a decir que defiende a los agricultores. Pero ahora va a votar en contra de las ayudas que vienen en este decreto para ellos. Van a votar en contra, como las ayudas contra los aranceles. ¿Por qué? Porque ustedes no son patriotas, son vasallos. El Grupo Vox son vasallos de aquellos que quieren repartirse Europa a cachitos, que cuando Donald Trump ataca a nuestros intereses, ustedes se callan como vasallos que son de su poder, no de los españoles. Y vamos al meollo de la cuestión. Aquí he oído hablar mucho de vivienda, de que no quieren votar a favor de todos estos colectivos porque vamos a evitar que haya personas que se queden sin hogar. Y nos hablan de la pobre viuda que tiene un piso para completar su pensión. Pero eso es mentira. O no se han leído el decreto o nos quieren mentir. Lo que aquí pone en este decreto ley es que se va a evitar que las familias vulnerables que no tienen una alternativa habitacional, de aquellos tenedores de más de 10 pisos, ¿qué vulnerabilidad es tener 11 pisos en alquiler? Pregunto yo. ¿A esas personas defienden ustedes, a los que tienen 11 pisos en alquiler? Yo creo que se han defendido bastante bien en la vida y no necesitan de que los pensionistas tengan que pagar por ello. Pero hay más. Y los ayuntamientos y las comunidades autónomas que tienen competencia en servicios sociales y en vivienda, ¿qué hacen? Si tanto le preocupa que haya tenedores de pisos que no pueden expulsar, no a inquiocupas, a personas vulnerables que accedieron a una vivienda con un contrato de alquiler. Eso no es ilegal. Si tanto les preocupa, ¿por qué no en las comunidades autónomas que tanto se vanaglorian de gobernar
crean esas alternativas habitacionales. Si el Estado, si las comunidades autónomas, que son el Estado, les darían esas viviendas, no habría que proteger a ninguna persona en alquiler que no puede pagar su alquiler. ¿Qué hacen con eso? No hacen nada. Pero mientras tanto también votan en contra de las entregas a cuenta. Votan en contra de aquellas entregas que van a los ayuntamientos, que por cierto ya han hecho sus presupuestos con estas entregas y que se van a encontrar sin ellas. Se van a encontrar sin ellas y no van a poder dar medidas y soluciones a esto que tanto les preocupa, que son las ayudas al alquiler. Miren, gobernar no es solo poner el foco cuando están los focos, porque cuando había incendios forestales que arrasaban buena parte de nuestro territorio este verano, todo el mundo decía que había que apoyar a los bomberos forestales, que había que apoyar a los agentes medioambientales, que había que apoyar a los afectados, pero hoy aquí vamos a votar ayudas para esos afectados por los incendios. Vamos a votar para que un bombero forestal no tenga que estar apagando el monte con 65 años y ustedes van a votar en contra. Ustedes van a votar en contra. Y no nos engañemos. No votan porque en contra de que un pediatra pueda mantener su actividad, porque así lo considera, y poder atender a los niños y niñas en sus consultas. Ustedes lo que quieren es simplemente hacer daño al gobierno y toman como rehenes a los ciudadanos. A ustedes no les importa la ciudadanía española, no les importa. Porque todas esas medidas que hemos dicho, que se han ido desgranando a lo largo de esta mañana, todas esas personas beneficiarias no les importan en absoluto. Ustedes no están votando contra el Gobierno de España, no están votando contra Pedro Sánchez, están votando en contra de la ciudadanía, en contra de los intereses de todas las personas de este país que se van a ver beneficiadas por estas ayudas. O en contra, luego dicen que que apoyan a las familias, que apoyan a los empresarios. Pregúntenle al sector de la automoción qué les parece que no prorroguemos las ayudas para las compras de vehículos eléctricos. Pregúntenles. Yo creo que muy contentos no van a estar. Mire. Por cierto, señor Figaredo, que se ha ido ya, que ya saben que él suelta y luego se larga. Le agradezco profundamente que haya vaticinado que nos quedan 4 o 5 años de gobierno. Oye, muchas gracias, ojalá sea así. En resumen, lo que hoy tenemos que votar es si nos quitamos de excusas, si no tratamos de hacer trampas al solitario, si no intentamos tener una posición tactista y lo que hacemos es votar a favor de la ciudadanía, votar a favor de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, de todo el país, votar a favor de todas las ayudas, más de 60 páginas de ayudas que vienen en este decreto ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Bravo Baena. Muchas gracias, presidente. Señorías, señor ministro, un Real Decreto Ley es, por definición, una medida de extraordinaria y urgente necesidad. Pero hoy debatimos aquí no una urgencia de país, sino una urgencia del Gobierno, de su Gobierno, que ha convertido la anomalía democrática en su forma de vida. Traer este decreto es una confesión de culpabilidad. Sí, culpabilidad. Ser incapaces de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Eso es lo que significa este Real Decreto Ley. Porque este gobierno es el gobierno de la mentira, ministro. No porque no pare de mentir, que también, sino porque no gobierna, no gestiona. Le daré algunos ejemplos. ¿Se acuerda de esa ministra de Medio Ambiente a la que la Dana le pilló en Bruselas haciendo campaña para conseguir un cargo? ¿Se acuerda de la ministra de Transición Ecológica a la que ante un apagón, un año después, no sabe qué causas provocaron que 50 millones de personas se queden a oscuras? Que una ministra de Seguridad Social esté más ocupada por borrar su rastro con el señor Cerdán que en hacer sostenibles las pensiones públicas. Que un ministro de Transportes que mientras 2 trenes se chocaban por el estado de las vías se pasaba todo el fin de semana retuiteando lo malo que es Trump.
Un ministro que lleva una semana de gira televisiva para no explicar nada. Y lo que ha explicado se contradice lo que dice hoy con lo que dijo hace 2 días. Y, por cierto, una ministra de Hacienda que está más preocupada de empujar a los periodistas y quitar a la escolta de Casa Real para estar en la foto al lado del rey que de ver qué hace con nuestros impuestos. Ese es el gobierno. Y, por último, un presidente del gobierno cuya única prioridad es su agenda judicial, no la agenda política de todos los españoles. Llevan 8 años, 3 presupuestos, 5 prórrogas, ningún presupuesto en esta legislatura. Seguro que no tiene nada que ver que llevemos 3 años sin presupuesto con el estado de las carreteras, ¿verdad? Seguro que no tiene nada que ver que no tengamos presupuesto en 3 años con el estado de las vías y los trenes, ¿verdad? Este gobierno le está costando demasiado caro a todos los españoles. Y de nuevo nos encontramos con un decreto ómnibus, por llamarlo finamente, o un decreto trufado, para que nos entienda todo el mundo. Mire, le voy a contar lo que lleva. Es un decreto trufado porque lleva política de vivienda, política de pensiones, energética, materia en referencia a impuestos, medidas sobre la DANA, entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos, seguridad social y hasta un salario mínimo que no requiere de norma legal. ¿Pero qué están haciendo? ¿No se da cuenta? Están buscando. Es una falta de respeto, ministro, una falta de respeto al Parlamento, a todos nosotros. Una falta de respeto al ordenamiento jurídico, pero sobre todo es una falta de respeto para los que realmente son los importantes, los españoles. Se lo ha dicho hoy la compañera Sagastizábal. Le ha dicho, ¿no somos los mejores del mundo? ¿O estamos en la situación de emergencia o urgencia? ¿Dónde estamos, señor ministro? Mire, en este Real Decreto hay cosas con las que estamos de acuerdo y cosas con las que no. ¿En qué sí estamos de acuerdo? En que se revaloricen las pensiones. Pero no es que lo estemos hoy. Es que todos los que estamos aquí votamos a favor en el Pacto de Toledo, en el año 2020. No el Partido Popular, todos los que están aquí. En segundo lugar, el 7 de noviembre, ministro, hace apenas 2 meses, se presentó un proyecto de ley para revalorizar las pensiones. Pero no iba trufado, fíjese qué cortito, revalorizar las pensiones solamente. Y no han dejado de tramitarlo, pero a diferencia de ustedes, como digo, no lo hicimos trufado. Porque a nosotros sí que nos preocupa el poder adquisitivo de los pensionistas. Mire, este mes usted le tiene que contar a los pensionistas que este mes cobrarán la pensión con el incremento y que ustedes, como el año pasado, tendrán un mes para arreglarlo. Y si no lo hacen, los únicos responsables serán ustedes, porque los únicos que ponen en peligro la revalorización son ustedes, el gobierno. Si quieren revalorizar las pensiones, permita que nuestra proposición de ley se vote. Si quieren seguir utilizando a los pensionistas como rehenes, es su decisión. Pero también será su responsabilidad, señor ministro. Y ahora, algún ejemplo, creo que relevante, de lo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que ustedes sigan ahogando al propietario que tiene una vivienda ocupada. Estamos totalmente a favor de apoyar a las personas que son vulnerables. Por supuesto, ¿quién no de este Parlamento? Pero ese trabajo, que es del Estado, no lo pueden encomendar a los propietarios de las viviendas ocupadas. Proteger al vulnerable no puede significar desproteger al cumplidor. Y esto no va solo del propietario. El propietario no es la única víctima de la ocupación. Cada vez que este gobierno ampara a un incumplidor y expulsa una vivienda del mercado, no solamente sufre el propietario, sufren también miles de jóvenes que buscan un piso para independizarse y no lo encuentran. Porque cada vivienda que desaparece del mercado es una oportunidad menos para que aquellos que quieren alquilar cumpliendo la ley. 120.000 viviendas menos hay, 120.000 oportunidades menos. Es una puerta que se cierra a quienes trabajan, ministro, a quienes ahorran, a quienes empiezan su proyecto de vida, a los que quieren conformar una familia. Es una oportunidad menos que ustedes están dando. Y nosotros, todos los que estamos aquí, estamos para trabajar por los ciudadanos, desde la oposición, para identificar cuáles son los problemas, pero también para proponer soluciones. Ya aquí está mi compañera Paloma y redactó, trabajando con todo el mundo, una ley sobre el suelo y una ley antiocupas. ¿Qué ha pasado? Bloqueada aquí 2 años, más de 70 prórrogas. Pero no nos quedemos solamente con eso, señor ministro. La ocupación no es de los terminales mediáticos que quieren convencernos, no son bulos. Le pido que me acompañe, si quieren, cuando terminemos, a conocer a un pensionista que su casa está ocupada y lleva mucho tiempo esperando. Pero no me voy a eso, me voy a ustedes, a su programa electoral, a la página 244. ¿Sabe lo que decía? Luchar contra la ocupación, en 48 horas la desocupación. Eso decían ustedes. Yo le propongo, lleve eso que ustedes decían a una ley. Con lo que hemos oído aquí, más de 300 votos conseguiría. No pierdan los principios porque Sánchez siga siendo presidente. No merece la pena, ministro. A partir de aquí, las leyes para echar a los ocupas en las 48 horas, como le digo, lo tienen fácil, lo pueden. Dejen de jugar
con los ocupas y con los pensionistas. Si tiene que revalorizar las pensiones, tráigalo por separado. Dejen votar nuestra proposición de ley, lo que usted quiera, que estoy seguro que todos lo apoyaremos. Y si quieren proteger a los ocupas, para eso tienen sus socios. Pero si nosotros no vamos a participar de ese trampantojo, pero si lo que quieren es proteger a los españoles con una ley antiocupas, aquí nos tienen a nosotros. Aquí tiene la ley para que la podamos aportar y apoyar. Si lo que usted quiere es que hablemos del poder adquisitivo de los pensionistas, aquí lo tiene, por separado. Si usted lo que quiere es que hablemos de los pensionistas en la Seguridad Social, aquí lo tiene, por separado. Si usted quiere que hablemos de la DANA y las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ayuntamientos de la sanidad y de la educación, aquí lo tiene, por separado. Si quiere que hablemos de las medidas económicas, tributarias y energéticas, aquí lo tiene, por separado. Y ahora, si quieren, empiezan su campaña mediática con el equipo de opinión sincronizada para intentar tapar su responsabilidad de que este texto no se aprueba por culpa de todo el mundo. Mientras todo esto pasa, intentan desviar el foco de su responsabilidad en el estado de los trenes y las vías. Eso es lo que ustedes pretenden, esquivar su responsabilidad. Pondrán el ventilador, sí, para que se hable de otra cosa, pero no va a valer de nada. Ustedes han perdido la calle. Los españoles ya les conocen, saben a qué están jugando. Los españoles saben que hace tiempo que ustedes dejaron de gobernar y que solo se preocupan por el relato. Se lo han dicho en Extremadura, se lo van a decir en Aragón, en Andalucía y en el resto de España. Su gobierno le está costando demasiado caro a los españoles. Este es el gobierno más caro de la historia, no por lo que gasta, sino por lo que nos está haciendo perder. Pero bueno, queda un día menos para que los españoles vuelvan a tener un gobierno que gestione y deje jugar al relato. Queda un día menos para volver a tener una España que funcione. Muchísimas gracias. Gracias.